hijos me decían, no, vámonos a la casa, mamá, vamos a la casa, que no se iban conmigo, que no querían verme, que ellos se querían quedar con su papá. Yo conozco a una persona que trabaja en Interpol. Vivían en un carro abandonado para no ser encontrados porque no podían ir a la escuela, no fueron a la escuela. Les envenenaron el alma, les envenenaron la vida. Si en esta vida no pudimos estar juntos, en la otra nos vamos a ver. Otro día más de Caras Vemos Sufrimientos. Como siempre tengo que recordar esto, porque si no, pues a veces nos pueden hasta censurar el vídeo. Recuerda que este vídeo, esta entrevista, su objetivo es educativo, documental y sobre todo visibilizar. Aquello que no vemos, la gran mayoría, nosotros no lo creemos. Y mucha gente que nos está viendo piensa que lo que le está pasando pues es casi imposible o se avergüenza. Cuando viene una persona aquí a compartir generosa y valientemente su testimonio, esa persona lo primero que está haciendo es abrir los ojos a otra persona que está viendo este vídeo y decir, eso también me está pasando a mí. Y lo segundo más importante, mostrarles que hay una salida. Que hay una salida de ese pozo oscuro en que en un momento determinado todos los invitados durante los 4 años ya que llevamos de Caras Vemos nos han mostrado. Y con nosotros tenemos a Patricia, una luchadora. Pero una luchadora que muchos cuando han visto el título de este programa, que dejaste ir a tus hijos por amor, van a decir, no, una madre nunca deja ir a sus hijos. Pero ¿qué te pasó a ti? Me pasó lo que te destruye la vida, esa es una realidad. Yo conocí al papá de mis hijos muy joven, a los 16 años. Estuve de novia 5 años con él, me casé. Pues vivía con mis abuelos. Mi mamá nos abandonó desde muy niños, a mi hermano y a mí. Mi papá nos entregó a mis abuelos. Mi papá se volvió a casar, hizo su vida. Y yo a los 15, casi cumpliendo 16, fallece mi abuela. Pues no sabíamos qué hacer mi hermano y yo, porque pues realmente nunca habíamos vivido con mi padre. Después de ahí me tengo que ir a vivir con mi papá. No pude, no aguanté. Dije, esto no es una vida normal. Yo venía de una estructura de mis abuelos, con escuela, hábitos, limpieza y demás. Y a donde yo me enfrenté no era lo que normalmente un papá que ponte a trabajar, porque pues de aquí ya no está la abuela que te mantenga. Y pues esa de ahí fue un golpe muy fuerte. ¿La abuela era la abuela la mamá de tu madre? De mi papá. De tu papá. Después de ahí, yo me escapo de la casa de mi papá y me pongo a trabajar. A los 16 años me pongo a trabajar. Yo me fui a una unidad habitacional por Lindavista, por aquí en la Ciudad de México, en la cual yo rentaba un cuarto. Y yo trabajaba en Domino's Pizza hace muchos años. De ahí conozco al papá de mis hijos. Yo estaba estudiando y trabajando en las pizzas en la tarde, y pues en su momento yo tenía 16, él tenía 23 años. Ya era un joven, grande, adulto. Y pues yo me sentía en un momento de soledad, de abandono, mi familia, todo estaba como muy revuelto. Y yo como que me agarré de ahí. Yo dije, pues este es el que me quiere, el que le gusto, no sé, y me agarré de ahí, ¿no? Desde el noviazgo yo, una ocasión, me vestí de ropa, pues sexy, pues ya estaba 17 años, 16 años. Fue la primera vez que me dio una cachetada. Para mí fue algo impresionante, pero me pidió perdón y después de ahí yo empecé a normalizar la violencia, tal vez, porque
decía, no tengo a nadie, es lo único que tengo, ¿no? Cuando yo tengo 16 años, pues empiezo con él, le digo, siempre estuvo al cuidado de mí, iba por mí a todo, pero había violencia, eres una tonta, me minimizaba, que eso ha sido un trabajo constante porque desde que te minimizan desde chica o tu pareja, es difícil a veces aceptar que eres tan grandiosa, ¿no? Posteriormente, pues seguí de novia con él, me propone casarme con él. O sea, ¿te casas con él? Después tengo a mi primer hijo en el Entonces, 2000. en esa época, ¿qué estabas haciendo tú? ¿Trabajabas? Sí, ¿No trabajabas? yo estaba trabajando, estaba estudiando. Mi tío tenía una clínica oftalmológica y yo trabajaba con él, estaba estudiando. Posteriormente terminó la carrera de educación física y de ahí pues nunca realmente la ejercí porque bueno, sí me casé con este señor. Nunca me casé por la iglesia, solo me casé por el civil. La mamá no le pareció el hecho de que se casara. De hecho, cuando yo me caso con él, tiene 31 años, cuando yo me caso con él. De hecho, cuando él se sale de su casa, su mamá lloraba así que mi hijito chiquito se va de la casa, así de, qué raro, ¿no? De, ¿cómo me lo quitas? Y es mi hijo, el amor de mi vida, y él tiene que estar conmigo. Era como muy raro, y él también, ya me voy a dejar a mi familia, ¿no? Yo decía... Tú 25, él 31, se casan, Ajá. ¿no? Entonces, me embarazco de mi primer hijo. Fue muy difícil, porque él cuando se sale de su entorno, de su casa, llega como que se siente libre y entonces empieza a tomar mucho. Él trabajó, bueno, no sé si puedo decir, en Petróleos Mexicanos. Él era un trabajador de Pemex, tenía muy buenos recursos económicos, empezó a tomar mucho, empezaba con mucha violencia. Cuando hablas de violencia, ¿qué es la violencia? Él empezó a tomar demasiado, llegaba en estado de ebriedad. Una vez estaba mi hijo, estaba acostado, él se avienta y casi lo aplasta porque venía alcoholizado. Me tira, por ejemplo, yo hacía de comer y esto no es una porquería, no me queda como mi mamá, lo tiraba, era ofensivo, minimizaba todo lo que yo hacía. No sé, no sabes bañar bien al niño, eres una tonta, no sabes hacer de comer, no sabes limpiar. Y aparte tenía a su mamá todos los días ahí. Todos los días llegaba la señora, como que me quitaba el derecho de mamá, porque ellos eran como que se sentían propiedad de mi hijo. Pero tú te casas y ¿cuántos años pasan hasta que tienes hijos? 1 año y medio. Entonces, ¿a qué edad? Tenía 22 años. Mi hijo era un niño hermoso, no latoso, no lloraba. Yo hasta casi le picaba así de, oye, ¿por qué no lloras? Sí agradezco en su momento que la señora, pues yo era muy joven, me ayudó a bañarlo, a saber, a aprender, a guisar, porque pues yo trabajaba, estudiaba, a veces pues no sabía esas cosas. Tendrías como 25 años, ¿no? Sí, y yo se lo agradezco, de verdad. Todo lo malo que vivió, hay que también ser agradecidos de que ella me enseñó muchas cosas de lo que soy ahora, con una mujer dedicada a la casa, a mi persona, al cuidado de todo. La agradezco, no agradezco lo que posteriormente va a pasar. Viví siempre con muchos miedos de no creerme quién era, de, ay, me equivoqué, a ver si le gusta la comida, a ver si no le gusta, quedó mal, muy picoso, muy caliente, hasta caliente. Tenía que saber la temperatura de su comida, porque si no el señor se quemaba. Era difícil, pero yo era muy feliz porque estaba con mi hijo. Pues 4 años estuve sola con él, bueno, en el aspecto no, que no tenía otro hermanito que nació posteriormente, mi otro hijo. Era muy feliz, me dedicaba a él, lo cuidaba. El señor no llegaba, le gustaban mucho estos lugares de mujeres. Se iba y él me decía, pues y me lo decía, me voy a ir al table. Y yo, pues, ¿qué le decía? Yo no tenía, o sea, no le podía decir, no lo hagas, ¿verdad? ¿Por qué?
porque me hubiera insultado, ¿qué te importa? Es mi dinero, yo mando, ese machismo tonto, esa creencia de que él era superior, o no sé, eso me lo hacía sentir. Y su mamá también. Oye, es que no lavas bien al niño, no lo limpias bien. Y yo decía, pues lo hago perfecto. Yo creía, o creo que lo hacía bien. Siempre la señora ahí metida. Yo le decía, oye, vamos a ver, tu mamá, déjala, ¿qué te afecta que esté mi mamá aquí? Siempre estaba la señora molestando, presente, viendo, déjame ¿Era al hijo niño. único? No, tenía otros 2 hermanos, que era lo mismo. Yo me acuerdo que las navidades era con ella, siempre a todos lados con ella. Los domingos iba a la casa, los sábados iba, yo decía, ya que se vaya a su casa. Llegaba acaso a tu casa, a la casa, y llegaba y hasta hacía así. Lo hacía, lo de la prueba del dedo. De que no limpiaste. Yo, no, yo sabía que iba a venir. Bueno, yo casi, ya hasta ya no sabía. Me acuerdo que las manos de tanto cloro que ponía, porque te lo juro, me revisaba así, chun. O de esos de hasta movía Era una suegrastra, ¿no? movía el sillón, porque ya ves que, bueno, pues a veces barres y pues no mueves a veces los sillones, ¿no? Bueno, deberíamos de hacerlo, pero a veces no. Movía a ver si no había basura. El papá de mis hijos tenía que andar súper bien planchado, porque la ropa de donde él trabaja es como muy gruesa. Entonces es muy difícil plancharla. Entonces tenía que ponerla, me decía, tienes que ponerla a remojar para que quede húmeda. Y me acuerdo que compraba una marca muy ahí en el Costco, de que como que suaviza mucho la ropa, porque el señor tenía que andar perfecto. Yo le ponía su uniforme, botas, truzas, calcetines, yo lo dejaba y él iba perfectamente al trabajo. Mis hijos planchados siempre perfectos. Digo, no es algo, ya era algo enfermo, porque ya tanto que me lo metían que todo tenía que ser perfecto. Yo estaba, a veces me dormía y decía, no, mañana me tengo que poner a planchar. Mañana tengo que hacer tortas de papa. O sea, ya era un estrés todo el tiempo. Me exigían tanto que era muy difícil para mí. Pero mi hijo complementaba todo a esa situación que yo vivía. Yo ya tenía muchos problemas. Era una ocasión pasó que él es un delincuente, tuvo unos problemas en su empresa y lo descansaron por cierta situación que hizo, y yo me puse a vender gelatinas, y guardé el dinero y se me cayó, y yo se lo tenía que dar a él. Yo tenía pavor. No quería decirle que había perdido el dinero porque yo sabía que me iba a ir muy, pero muy mal. Así del grado de que, ¿qué pasó con el dinero? No, y sí, me fue muy mal. Me violentó, me golpeó y mis hijos estaban presentes. Yo le decía, no, yo trataba de que ellos no lo vieran. Me dice, eres una estúpida, una idiota. Me empieza a golpear e insultar. Era lo que más común hacía, insultarme enfrente de los niños para quitarme ese valor ante ellos. Yo le decía, no, vámonos al cuarto. Yo trataba de que todo lo malo que pasara fuera en el cuarto. Si me iba a golpear o violentar, que no escucharan los niños, ¿no? Entonces ellos jugaban, yo trataba, claro que lo sabían, claro que sabían que cuando nos metíamos al cuarto, pues por más que, pues el llanto, ellos lo sabían, ¿no? Después, bueno, la mamá siempre presente, siempre molestando, siempre pidiendo, vengan para la casa o yo voy para la casa, todo el día metida y él es mi mamá, déjala, es el amor de mi vida. O sea, yo era la pobre tonta ahí que me tenían. Yo creo después hemos analizado esto, que, bueno, que mis hijos, ellos se sentían propiedad de ellos, más la señora. La señora era la que más se sentía propiedad de ellos. Ella me decía qué hacer, que de repente iba a la escuela y ya estaba ella parada para pasar a recoger a los niños sin que me avisara. O sea, ella mandaba con su hijo y en mi relación. O sea, todo el tiempo. Y a él lo manipulaba. De hecho, en las prestaciones
que da su empresa, me daban un préstamo hipotecario y ella le decía, no, no se la compres, no pidas el hipotecario, porque esta te lo va a quitar. Así yo decía, ¿pero por qué? Y yo te puedo decir, yo sí te puedo decir y lo digo, era una mujer normal, no hacía nada, no era una mujer que no cumpliera en lo que se supone que tienes que cumplir como esposa, ¿no? Yo creo que fue una excelente esposa y él lo sabe, porque él nunca, más adelante, después de lo que hace, nunca tuve una denuncia hacia mi persona por mala madre, o nunca, o sea, él sabe y él lo sabe que nunca fui una mala persona, pero todo el entorno, la presión que hacía la señora con él, de como que me abrazaba y la señora se enojaba. Era un celo muy raro, ya de esos celos de hijo mío, propiedad, era muy complicado. Siempre pegados ahí. ¿Tienes tu segundo hijo? Tengo mi segundo hijo. ¿Y cómo hijo. se va desarrollando la relación? Peor, porque para ellos, mi hijo, el del que después nació el segundo hijo fue más de su propiedad, porque él se parece muchísimo a ellos. Y mi primer hijo es igualito a mí. Entonces, como que el segundo llegó y aparte él era mi abuela, mi vida era su abuela y su papá, y yo era la pobre ahí, señora esa, ¿no? Pero yo le decía, por ejemplo, cuando entraba al kinder o antes de que entrara al kinder, vamos a dejárselo a mi mamá. Eran 3, 4 días y yo, ya vamos por mi hijo, ¿no? Ay, es que mi mamá está sola, no tiene con quién estar, déjaselo. Entonces también me empezó a despegar de mi hijo el segundo, ¿no? O sea, no dijiste, no, oye, mi hijo duerme conmigo. Se lo decía, pero nadie me hacía caso. Él se hacía lo que ellos querían, esa es la realidad. Se hacía lo que quería la señora y lo que quería el señor. Y yo tenía que aceptarlo, ¿por qué? Por tonta, no sé, por miedo de que, también muchas amenazas, tú tienes que hacerlo porque si no te voy a quitar a los niños. O sea, ya había amenazas de ese tipo. Amenazas, te voy a quitar a los niños, no los vas a volver a ver, no eres una persona, eres una tonta, no sabes hacer nada. Entonces yo decía, no, me los quito, yo no tengo recursos, no tengo nada, yo me doy a esto. Yo decía, me los van a quitar, ¿no? Viví con mucho miedo, mucho estrés. Tenían unas expectativas para mí que yo trataba de cumplirlas y nunca las cumplía. Pero expectativas de señora de la limpieza, o sea, correcto. no era de... La señora de la cocina, la señora que cuida a los niños y los lleva a la escuela, pero con mi hijo, el primero, había una unión muy especial. Él y yo teníamos algo muy especial. No digo que con el segundo no, pero León, bueno, mi hijo era un niño bello, es muy bello, pero siempre íbamos a algún, no sé, centro comercial y me equivocaba, bueno, pensaba que me equivocaba o cometía un error o hablaba mal o me caía algo enfrente de la gente. Ay, estás toda estúpida. Y enfrente de ellos. Entonces yo siento que ellos me veían como, ay, la mamá tonta, creo yo, ¿no? Y así viví muchos años aguantando lo que querían, el tiempo que ellos querían, estaban metida la señora, me quitaban, se lo llevaba 1, 2, 3 semanas a mi hijo el segundo, y yo no podía decir nada, de verdad no lo podía decir. El señor me dejaba 50 pesos. Él compraba todo, eso sí, o sea, compraba despensa, todo, me llenaba, pero efectivo me dejaba 50 pesos. Con esos 50 pesos, que había cosas, pero pues a lo mejor si se te antojaba algo o querías hacer algo, yo nunca tuve efectivo, jamás tuve efectivo. De hecho, cuando íbamos al doctor, porque cuando los niños a su pediatra, él pagaba el carro, o sea, nunca tuve efectivo para decir, yo luego decía, voy a guardar por cualquier cosa. Nunca tuve la manera de guardar porque nunca tenía dinero, ¿no? Viví difícil porque aparte no tenía una familia que te respalde, o el decir, ay, ¿con quién me voy, no? Me voy con mi papá, con mi mamá, con alguien, ¿no? Aunque
esposa y mi papá, después, que son mis medios hermanos, entre comillas estuvieron presentes, pero no había uno de, oye, No había ese vínculo. ¿me dejas quedarme porque me pasó esto? Hay evidencias muchas. Yo estaba muchas veces golpeada. Mis amigas de la escuela de los niños me dicen, ¿qué te pasó? Y el otro día hasta vacilaban, ¿no? Decían, siempre, Pati, te caíste, te pegaste en el carro, te pegaste en el camión. Yo buscaba, porque a mí me daba vergüenza que vieran. Porque después me decían, ¿por qué te quedas? ¿Por qué te quedas y te maltratan? Mi comadre Rosy, la amo. Muchas veces ella iba y tocaba cuando a veces se salían de control las cosas. Y mi compadre César también iba. Porque sí hubo mucha violencia física tremenda. Muchas, a veces no querer intimidad con él, porque ¿cómo que vayas a intimidar con alguien que te maltrata y al rato quiere decirte que te ama y que te pide perdón? Porque él era muy común. Te pedía perdón por las cosas que pasaban y quería que ya lo perdonaras y que lo amaras y que tú estuvieras en la cama con él. Y eso no estaba normal. Yo no lo quería. No aceptaba eso, ¿no? Yo luego lo veía como raro. No comprendía eso de drogas porque yo nunca había estado metida en esa, pero yo luego lo veía raro, o llegaba muy violento, o llegaba muy molesto, o llegaba, no tenía una relación tan grande con los niños porque todo el día trabajaba, todo el tiempo estaba. Y yo decía, ay, qué bueno que se va. Ay, yo decía, ay, qué bueno que se va, porque no lo veía. O sea, yo luego pienso y digo, ¿por qué no corrí antes? En una ocasión, mi hijo tendría como 8 años, me golpeé y dije, ya no puedo más. Rosy, mi comadre, me dice, te voy a llevar a una casa de una hermana. Pues me llevé lo poquito que encontré, me fui con mis hijos. Mis hijos me decían, no, vamos a la casa, mamá, vamos a la casa. Y yo les decía, no, vamos aquí, porque estamos aquí, mira, con Sonia. Saludos, Sonia. Me dice, esta es tu casa, tranquila, no va a venir. Le digo, es que va a venir y los voy a meter a ustedes en problemas. Me preocupaba porque yo vivía arriba y Rosy vivía abajo, aunque no estaba ahí. Yo decía, te vas a ver, sabía que me había ido con ella. La va a agredir o a mi compadre. Y ellos me decían, no te preocupes. Pues de repente me marcan, no, te prometo, te juro, todo va a cambiar por los niños. Y yo veía a mis hijos que no tenían su cama, sus juguetes. Decidió regresar. Eso fue otro horror muy grande, porque yo ya había denunciado la violencia, ya tenía medidas, pero regresé. ¿Por qué? No lo sé. No puedo meter a mis hijos, no, porque no está padre que decir, ay, por mis hijos. Por mí también, creo, no sé, había un apego enfermo, no lo sé. Después de ahí, igual, todo se volvió a repetir todo hasta que en el 2013, el 30 de enero del 2013, me ahorca al casi perder el sentido. Fue cuando dije, le pedí a Dios, Diosito, dame la fuerza para tomar la decisión. Fue cuando yo decido, le hablo a mi tío, le digo, tío, ayúdame, sácame de aquí. Me dijo, no te preocupes, me ayudaron, renté un departamento, me fui con mis hijos, regresé a trabajar, él era el tío que me dio trabajo muchos años, metí la demanda y nunca pudimos notificar al señor porque en su empresa decían que no trabajaba o algunos decían que no se encontraba. Entonces la demanda estaba parada. Obvio, se armó toda la demanda, lo que se tenía que hacer. Y me dice un día, oye, quiero ver a los niños. Yo dije, pues sí, está bien. Se los doy, pasa, me los regresa. Paso. A los otros, ya él se notifica del juicio, empieza a hacer el proceso y me dice, oye, vuélvemelos a prestar. Bueno, no prestar, no se dice prestar, bueno, dame los niños. Y de ahí ya no me los regresó. Fue el 17 de febrero del 2013 cuando yo no volví a ver a mis hijos. No los volví a ver hasta el 2018.
O sea, 2013. ¿Y entonces qué haces tú? Me volví, bueno, cuando yo se los presto, bueno, no debemos decir la palabra prestar porque no son objetos, son niños, se los doy, no me los regresa en ese momento, pues a los abogados, voy y denuncio el hecho de que los niños no estaban, pero no había una determinación de ninguna autoridad, entonces no se da el delito, porque no se da ni sustracción ni retención, porque no había, o sea, apenas estaba iniciando todo el proceso. Yo les hablaba, fui a buscarlos varias veces. La mamá de él me sacaba este raid o para matar cucarachas, me lo echaba así, vete, desgracia. Yo les gritaba y yo oía a mis hijos llorar. Y yo, dénmelos. Me acuerdo que los vecinos de ahí, de la unidad, me decían, está loca la señora, así, literal. Yo decía, por favor, ayúdenme a recuperar. Me mandaron a la patrulla, me sacaban de cada vez que iba, porque pues es un condominio, es un lugar que no puedes estar ahí, ¿no? Yo pedía, déjenme verlos, no me los dejaban hablar, nada, hasta que se dio una audiencia en junio y me dijo, ya los vas a ver, te los voy a regresar. No, cuando entran al juzgado, me ven, no me querían agarrar. Y yo decía, no puede ser que no me quieran agarrar. O sea, no me querían saludar, no querían nada. Y yo se me hacía muy extraño, porque yo decía, pues soy su mamá. Yo no sabía todavía ese término de todos estos términos que se dan, ¿no? Entonces, me salí destruida ese día porque dijeron, yo no me voy con esa señora. Mi hijo tenía 6 años, el más pequeño, y el más grande tenía 10 años. Y dijeron que no se iban con... Que no se iban conmigo, que no querían verme, que ellos se querían quedar con su papá, no tanto con su papá, sino con la abuela. Yo salí destrozada. Yo dije, ¿y ahora? Entonces el juez dice, pues todavía faltan diligencias, y esas diligencias pasan meses, y yo seguía sin ver a los niños. Obvio estaba trabajando porque pues en ese momento yo no tenía conocimiento de nada y los abogados ya sabemos que te cobran hasta los ojos de la Virgen, y entonces era un dineral por aquí, dineral por allá, hasta que pues vuelven a ver otra audiencia y les pide la autoridad que se determinen estudios psicológicos para ver si los niños tienen alguna afectación o yo soy afectada. Yo salí afectada de todos los actos de violencia y ellos determinan, la autoridad, que sí están afectados emocionalmente por la influencia que hacen la abuela, los tíos y el padre, porque eran toda la familia que trataban de manipular a los niños. De ahí le dan la guardia y custodia a él. Puta, yo le decía a la abogada, ¿cómo le dan la guardia y custodia si todo está aquí? La autoridad ya también está en su momento denunciada al juez que nos tocó, porque no era increíble que con una afectación de los niños, con esa, se le diera la guardia y custodia. Apelo a esta resolución. En ese tiempo entré en depresión, no comía, no podía trabajar, no podía respirar, los necesitaba, los extrañaba, quería verlos, me sentía como, ¿por qué me rechazan? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? No debía dejarlo que estuvieran tanto con la abuela, debí de ser más valiente, debí no haberme regresado. Piensas tantas cosas, ¿no? No los llevaban a la escuela porque no querían que yo los fuera a buscar, porque yo los seguía y buscaba y veía y me iba todas las mañanas a las 7:30 de la mañana a buscarlos donde los veía. No los sacaban, porque decía, bueno, ya en la escuela, pues ya puedo. Después el juez ordenó convivencias, nunca los llevó, jamás los llevó. Hasta que un día me avisan en su empresa que le habían dado finiquito en su trabajo, y fue cuando algo pasó que dije, se los va a llevar. Ya habían pasado 4 años entre el proceso, entre que notificas, entre que vas y vienes, no sabía nada de ellos. Iba muchas veces a buscarlos,
Una vez me golpeó su hermano, me dio una patada, aquí no estás, vete, lárgate, aquí no te queremos y no vas a ver a los niños. Una vez él dijo, ven, te voy a dejar ver a los niños. Voy y ya estaba su mamá y todos y trataron de golpearme. Y ya estaban los niños. Todo lo hacían frente de los niños. No pensaron en el daño que les ocasionaba. Posteriormente, cuando le hacen esto, fue en el 2015 que le hacen rescisión de su contrato y es cuando se escapa con ellos. Se escapa, no sabemos nada, se le notifica a la señora y dice, la señora, aquí no viven. Yo fue cuando dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Empiezo pues a defenderme, se activan todas las alertas de búsqueda, alerta AMBER, alerta Interpol, alerta todas, porque no había ubicación, se giraron oficios a la SEP, se giraron, todos, no sabíamos dónde estaba. Yo me volvía loca, a veces hasta comer. Yo decía, es que yo estoy comiendo y ellos quién sabe si comen. Era muy complicado de todo esto. Aparte, en este lapso de todos estos años de lucha, pues empiezo a luchar de alguna manera, de decir, ¿esto está pasando? ¿Pasa realmente? Porque yo pensaba que era la única que le pasaba esto. Y no, eran miles y miles de hombres, no digo, y mujeres que viven esta situación. Empecé a alzar la voz, empecé a crear marchas, empecé a crear el colectivo que se llama Niños con Mamá y Papá Libres de Violencia. Y me iba con los papás, éramos 3 mamás y más de 1000 hombres buscando justicia para ver a nuestros hijos. Porque yo decía, ¿cómo un juez no te dice cómo te puedes llevar a un niño y sin que te pase nada? No lo podía comprender, mi ignorancia, el no conocimiento legal, o déjate el conocimiento legal, el de decir, ¿cómo alguien se lleva a tu hijo y nadie le dice, oye, señor, no se lo lleve así, ¿no? Veía historias desgarradoras de hombres igual. Yo decía, esto es una locura, me volvía loca de dolor, pero dije, este dolor lo empecé a manejar de otra manera, porque fueron 7 años de que yo no sabía nada de ellos, verlos físicamente. O sea, durante 7 años no supiste nada de ellos. Nada. ¿Ninguno de tus hijos intentó llamarte? Nunca. Nunca hubo un contacto. No lo permitió el Señor. Nunca lo permitió. Yo hablaba, yo iba y eran golpes, eran insultos. Entonces, aparte siento que era eso, la desvinculación de ellos hacia mí, porque la abuela estaba ahí, porque la abuela les daba a lo mejor lo que era una figura materna y no les hacía falta. O yo nunca les hice falta, no lo sé. Qué dolor, ¿eh? No lo sé, pero este dolor quise transformarlo y he creado muchas cosas. Estás 7 años sin saber de ellos. ¿En qué momento te dicen puedes saber de ellos? En el momento que primero, yo veía que nadie hacía nada, en el juzgado no hacía nada. Entonces un primo me dice, yo conozco a una persona que trabaja en Interpol. Hay que acercarnos a él. Todo por escrito, obvio. Me acerco a él, hago una presión de estar, quiero verlo, quiero verle a esa persona, no digo el nombre, pero lo sabe y, bueno, conocí porque era de Interpol. Me recibe. Y la vez que me recibe fue muy chistoso, porque me recibe por una avenida muy importante y yo entro a un elevador que me metió hacia abajo, como que era la Interpol y era acá todo. Yo decía, santo ¿Aquí en México? Dios, aquí en México. Yo dije, Dios santo. Mucho como 007, ¿verdad? Así yo llegué, así, te entras, te checan, te quitan tus cosas, teléfono, todo, me meten y nos vamos hacia abajo, no hacia arriba, ¿no? Pero como a un sótano. Y entras y ahí estaba el director, acá, ya me dijo, ¿qué pasó? Ya le expliqué, yo ya había ganado la guardia y custodia por el incumplimiento al no presentar a los niños, a todo, entonces yo ya tenía algo, por eso ya decía, tráiganmelos, ¿no? Y Interpol hizo lo que nadie hizo en 15 días. La encontró en 15 días a los niños. En 15 días los ubicaron, todo, y bueno, ellos me dijeron, tú tranquila, al rato te hablamos. Yo en ese tiempo estaba dando clases en el TEC de Irapuato, y me hablan y me dicen, Pati, ven. Pero ese ven, yo dije, ¿para qué? No, yo dije, para unos papeles. Yo ya me regreso, me dicen,
ya van tus hijos en el avión, porque estaban en Tulum, en condición de calle con el papá. Los traen. Hay fotos donde... En condición de calle, ¿qué decir? Pidiendo la calle. Calle, vivían en un carro abandonado para no ser encontrados porque no podían ir a la escuela, no fueron a la escuela, los tenía el señor ahí pues, limpiando carros, literal, o sea, ellos lo declaran. Sí, es que nosotros, porque teníamos que escondernos para que no nos encontrara la mamá maldita, ¿no? Que era yo. Entonces, cuando me mandan una foto, me dicen, ya encontramos a tus hijos. Cuando me los mandan, le decía a mi Saja, que es una persona muy importante, cuando yo los vi, dije, no son mis hijos. Porque yo vi, cuando se los llevaron tenían 6 años. O sea, tenía 13 y 17 años. Y eran muy altos. Entonces, para mí fue una impresión de decir, no, pues no son mis hijos, porque yo los dejé chiquitos y ya me los van a regresar grandes. Entonces, yo me acuerdo que los llevaron al hangar de la PGR del aeropuerto, porque ahí llegó Interpol con ellos, a todas las autoridades, derechos humanos, DIF, toda una escolta. Los veo caminar. Mi hijo siempre usa lentes. No traía. Y entonces, cuando no eres miope, pues no ve. Y estaba así. Y mi hijo, el chico, todos me quedaron a hacer. Y bueno, mi hijo el grande le dice, no le hables. O sea, le da la indicación, mi hijo el grande, al niño pequeño, no le hables. Y entonces para mí fue una impresión así de verlos. Yo dije, no, qué barbaridad. Y entonces yo llevaba juguetes, pues juguetes ya eran unos niños, que ya no era para juguetes. Me acuerdo que tengo un álbum, de hecho lo saqué hace poco, porque no todo lo tengo en la casa, no quiero ver nada, porque a mí me duele ver. A lo mejor estoy mal, no sé, pero yo no quiero verlos, no quiero. Ahorita te voy a explicar, por ejemplo, este álbum se lo enseñé y él, no, yo no te quiero, yo no me quiero ir contigo, yo no quiero estar con ustedes, contigo me voy a escapar. Y entonces el DIF dijo, no te los puedo entregar, aunque ya había una orden de restitución de menores. No me lo pudieron regresar, se van al DIF porque no quieren estar conmigo. Y no puedes obligar a un niño a estar con alguien que no quiere estar, aunque sea su mamá. Mi hijo, perdón, decía, me voy a escapar. Si yo me voy contigo, cuando tú no te das el cuenta... El mayor, ¿no? El que era su preferido. Me voy a escapar. Yo decía, no otra vez volverlos a encontrar. Yo decía, no, era una locura. Aparte, el shock de verlos, pasaron tanto tiempo. Me acuerdo que estaba mi comadre Rosy, y yo le decía, esto es una locura, una pesadilla. Ya quiero despertar de esta pesadilla. Pensaba que nunca iba a acabar. Se los llevan al DIF y al otro día iba a haber audiencia. Los llevan al DIF, Interpol, llega todo, así como si yo fuera una delincuente. Porque así me trataron, como una delincuente. Llegó el papá de mis hijos con su hermana y mis hijos, no me quiero ir con ella. No, mi papá es bueno, él nos protegía de ella, mi mamá es mala, mi mamá nos golpeaba en el estómago, nos pegaba en la cabeza, nos quería aventar de no sé cómo se llaman de estos que los quería aventar de las escaleras, que yo era una mala maldita. Todo esto consta en el expediente. Yo llevé testigos, llevé directores de la escuela, maestras, para que vieran que mis hijos estaban bien cuidados. Llevé el servicio de su médico para que vieran que tenía vacunas, nunca había niños enfermos. Traté de mostrar todo bajo la ley. Pero la ley no me defendió. Ni a mí ni a nadie ha defendido en estos casos. A mí me dio la espalda y dicen que ayudan a las mujeres, por eso es mentira. Eso del que ayudan no es verdad. Ayudan a un sector. A mí me la dejaron en desamparo. Años de desamparo, años de dolor, años de decir, ¿cuándo va a acabar esta pesadilla? 12 horas en el juzgado. Me dijeron, se van al DIF. Y todos me decían que se vaya al DIF, porque es bueno que se vaya al DIF, porque va a estar en un lugar neutro, no va a estar con el papá que los dañe o las manipule. Se van al DIF, me dan ver los sábados y domingos. Y yo cada vez que iba, mi hijo, no quiero, el grande, no quiero, pero se paraba ahí, no te voy a ver. Y yo, vente, vamos a platicar. No nos ayudó el DIF. No me metieron una profesional, lo pedí para que... Sí, un intermediario lo tiene que haber, claro. Que nos ayudara a intelectuar. No lo hicieron.
Yo pedí muchas veces a una persona que nos ayudara porque, obvio, yo no sabía qué decirle. Aparte, yo no lo conocía ya. Era otro niño, era otro joven. No es el niño que yo dejé a los 10 años o me dejaron. El DIF, donde es el Viveros, es muy frío. Los viveros de Coyoacán. Es muy frío. Y entonces el más chico empezó a enfermarse de asma, de gripe, porque era mucha humedad. Aparte los tenían separados. A los niños de 13 años, arriba de 13, en un lado. Y a los niños chiquitos a otro. Entonces estaban separados los hermanos. Y el otro, es que me quitaste a mi hermano. Es que tú por tu culpa no está mi papá y los tienen en el DIF. Y yo decía, ¿qué hago? Porque las trabajadoras sociales no ayudan, el sistema DIF no ayuda, no tiene la preparación para ayudar a niños en estas situaciones. Hasta que un día dije, ya, yo les dije, iba a ser Navidad, les dije, déjenmela pasar con él. Ellos no quisieron y se la pasaron ahí en el DIF con su papá. A mí no me dejaron. Era muy triste porque aparte, pues, tuve que trabajar, obvio, para pagar todo. Me tuve que dejar un muy buen puesto que tenía en Irapuato para venirme cuando los recuperamos. Dejé sueños allá. De hecho, el TEC de Monterrey, en aquel entonces, les iba a ayudar a los niños a una beca. Tenía toda una historia, pudiéramos, pero no, el juez dijo, no, se quedan en el DIF. Yo le dije, trasládenlos al otro DIF, no quiso. Mi hijo, el más chico, él sí hablaba más que el grande. Él me decía, bueno, ya me acuerdo. Oye, ¿te acuerdas de esto? Pero así como estamos. Había un juego del uno, no sé si ubicas el juego del uno, son unas cartas. Yo no los podía tocar. Entonces, esta era la mesa, estaban el uno, y yo decía, cuando te salía el mismo uno, yo agarraba así y salía igual, él ponía su mano y yo lo tocaba. Era la única manera que podía tocarlo. Con el uno ese juego. Porque no me dejaban abrazarlos, contactarlos, hablar con ellos. Posteriormente me dicen los del DIF, Leonel ya va a tener la edad para no poder estar aquí. Entonces lo que tuve que hacer es sáquenlos de ahí, porque mi hijo, el chico, se me enfermaba constantemente de la humedad, del frío, y cedí los cuidados a la abuela porque ellos me lo pidieron. Me dijeron, ya sácanos de aquí. Ya lo hice y el juez determinó que yo los podía ver los sábados y domingos de 9 a 6. Yo llegaba y era lo mismo, no querían. Mi hijo mayor me decía, tú no sabes lo difícil que es verme todos los días y parecerme a ti. Les envenenaron el alma, les envenenaron la vida, sus sueños, su infancia, se las destrozó porque estaba enfermo su papá. Él me decía, te los regreso si te acuestas conmigo. Te los regreso si haces esto. Y yo nunca cedí, porque es cierto, mis hijos eran primero, pero también yo era primero. Y yo sabía que si me iba con él me iba a hacer daño. Y yo no iba a poder, no lo iba a permitir. A mí él me dijo un día, yo trabajo en tal lado y tú de rodillas me vas a pedir perdón. Y dije, sí. Yo sí creo en Dios, cada quien cree en quien quiera. Yo sí creo en la justicia divina. Y la justicia divina llegó. Y él de rodillas me pidió perdón. Así es esto. ¿Te pidió perdón? Me pidió perdón. ¿Cuándo pasó eso? Después de que yo le pedí que lo sacáramos del DIF. Él está enfermo. Él me decía, te amo, lo hice por amor. Amor. Les destrozó la vida a mis hijos. Entonces, ¿se enferma? ¿Cómo es? En el aspecto de enfermo de mente, de alma, de ser.
la abuela, te digo que a mí me dio el juez, bueno, te doy los cuidados, pero no pierdes la custodia, pero va a seguir viéndose en lo que se vinculan, que eso era el proceso de vinculación. Pero nadie de las autoridades, no hay esa capacidad en México para apoyar a estos niños que se encuentran en estas situaciones. No las hay. Llegaba porque te comentaba que en el DIF yo hablaba un poquito más con el chiquito. Y cuando ya lo sacaron del DIF, me decía, oye, no vayas a decirle a mi papá o a mi hermano que platicaba contigo en el DIF, porque me van a regañar. Y yo le decía, o sea, me encontraba tan desesperada de decir, ¿qué más hago? Los busqué 7 años, hice todo, me quedé, todo mi dinero lo hice, ofrecí toda mi vida, hice marchas nacionales, grité y alcé la voz por ellos, pedí a los magistrados, al presidente del tribunal que me ayudara, que hicieran algo por mí, por todos los niños que estaban igual que mis hijos, y nadie hizo nada, se lavaban las manos. Proceso, haz tu proceso, y el proceso es mentira, no hay justicia para la infancia. Porque primero, antes que esas falacias de todo, primero están los niños, que nosotros los adultos, porque nosotros los llevamos a este punto. Y yo así lo digo aquí, mis hijos donde estén, si yo hice algo malo, les pido perdón. Algo que pasó y te los voy a decir. Si en esta vida no pudimos estar juntos, en la otra nos vamos a ver y nadie nos va a separar. Donde quiera que esté, nadie nos va a separar, porque ahí nadie es el amor puro y verdadero. Ustedes saben, mi hijo grande sabe la verdad la sabe. Y yo siempre, todo lo que he hecho, lo que soy, es por ellos. Mi movimiento, el colectivo con mis amigas, es por ellos. Todo lo que hago y respiro es por ellos. Ya no los espero. Ya no. Sé que no van a volver. Están muy lastimados. Antes los esperaba. Ya no, porque me hago la ilusión de, cuando tengan 30 me van a buscar, cuando tengan hijos me van a buscar. No nos van a buscar porque la violencia que les ejercieron es tremenda. ¿No has vuelto a saber nada más de ella? No. Desde el 2018 que lo solté. Agarré, les di una tarjeta y les dije, ya no, por ustedes y por mí ya no. Sean felices si quieren esta vida, si quieres a tu abuela, si quieres a tu papá, toma, te suelto para que sean libres. Fue la decisión más dolorosa de mi vida, soltarlos, decir para qué vengo. Aparte me insultaban, me violentaban, iba con gente para que me defendieran, era una pesadilla. Si yo lo viví como una pesadilla, imagínate para ellos. Para ellos fue peor esto, porque le quitaron a su madre y la volvieron la maldita mujer en vez de su mamá. Les hicieron hacer declaraciones muy tremendas. Y pues este señor creyó que me iba a destruir. Y me reconstruyó la vida, mis amigos, Sajaret, Rodolfo, todos, mi hermano, mis comadres. ¿Por qué? Me llevaban de comer, a veces no tenía dinero para pagar abogados. Sajaret me ayudó muchísimo, a veces no tenía que comer porque o pagaba abogados o comía. Le agradezco mucho a Saja por lo que hizo por mí, por mis hijos. Mucha gente también del TEC me ayudó, me dio dinero, porque no hay dinero que te alcance en esto. No hay dinero. O trabajas o vas a pelear al juzgado, o vas y esto, no hay dinero que alcance. Y de verdad, yo invito a todos que vean lo que está pasando con la infancia en México. En vez de, hay más divorcios en conflicto todo el tiempo. Y se están peleando por los niños. Los niños son su guerra entre ellos y no es de género.
es de que papá o mamá están enfermos y les quieren joder la vida a los niños. Aquí lo que tienen que hacer son leyes para proteger a estos niños. Y creo y estoy segura que esto hay solución. Hay solución a este conflicto. Enseñar a los matrimonios a soltar, a decir no funciona, soltarlos. Se habla de las violencias, pero también nosotros somos responsables de esto. Yo no le echo toda la culpa al papá de mis hijos. Yo porque no hice las cosas como tuve que haber actuado diferente. No es totalmente responsable. ¿Y qué tendrías que haber hecho diferente? No por ti, porque los hubieras no valen, sino por las mujeres que están ahora mismo en las situaciones que tú estabas. ¿Qué hubiera hecho diferente? Correr desde la primera, como dice Saja, desde la primera alerta roja, Distancia. córrele, pero no, nos quedamos. Y por eso empieza todo este conflicto. Igual hombres, ven focos rojos, huyamos. ¿Por qué? Porque esto es una cadena, una bola, y esa bola se hace una cosa gigante. Entonces, poner límites desde el principio. ¿sabes qué? Pero ¿cómo ibas a poner tus límites también? Una persona que es su mamá y te abandonó, ¿verdad? ¿La conociste a tu mamá? Fíjate, sí, hay una historia de esas. Vengo de una familia muy de familias. Muy persinada. Mi familia es de altos recursos. En su momento, mi abuelo igual. Mi papá se conoció a mi mamá en un ranchito que la embarazó. Puta, ¿cómo? Los Castilleja. Embarazar a la pobre. Era una sirvienta, mi mamá. Tenía 16 años. Esa es la historia, ¿no? Sí, todos dicen a mis abuelas y mi abuela, ¿cómo? El más chico se va a andar casando con una señora así. Entonces dicen las malas lenguas o la historia que mis abuelos le dijeron, pues tú no vas a poderte hacer responsable de estos niños, mejor dánoslos a mi hermano y a mí, y pues déjalos que nosotros los criemos. Que dicen que hubo una cantidad económica, ella se fue. Yo a los 21 años, y 21, una de mis tías me dice, te tengo un regalo. Y yo, ¿cuál? Me enseñó una foto de mi mamá. Yo conocí a mi mamá en foto a los 21 años. Por eso digo, a mí tanta falta me hizo. Ay, imagínate a mis hijos. Por eso yo no sé si fue un patrón de vida. No sé si existen los patrones de que me pasó, me quedé sin mis hijos. No sé, Lo viviste tú y lo vivieron tus hijos. Entonces, no sé si eso se repite por vida, no lo sé. Patricia, ¿tú sabes si tu mamá biológica está viva? La tratamos en su momento de buscar. Nunca hubo datos de Da ella. referencias de ella. De ella se llama, porque además tiene un apellido, María Guadalupe Machado, de San Marcos, Huixtoco, por Puebla. Ahí fue a donde vivía, donde hay un rancho de la familia, donde ella vivía al ladito del ranchito, y yo conocí un primo hijo de un hermano de ella, y también, ¿qué crees que me dijo? Mi tío me dice, te voy a presentar a un primo. Yo, ¿un primo? Sí, un hijo de un hermano de tu mamá. Y me dice, así un rancherito. A rancherito, ¿no? Y me dice, es que sufrimos de lo mismo. Y yo, ¿qué? También su mamá no abandonó. Se fue su mamá y también lo abandonó el muchacho. Bueno, pues también tú hiciste lo mejor para tus hijos. Total. Y a lo mejor tu mamá Totalmente. hizo lo mejor por ti. También soltó. Por ellos, por ti, por Pensando vuestros. que íbamos a tener una vida excelente. Y ahora te digo, si tú te reencontraras con tu mamá, ¿te darías una oportunidad con ella? No. Porque yo luché. Yo luché incansablemente. Y hasta el día de hoy sigo luchando por mis hijos y por todos los niños. No le daría la oportunidad porque ella no luchó. Porque ella no lucha. Creo que
yo llegué a un momento que dije, ya no puede ser, ya no puedo, la depresión, la locura. Pero dije, me agarraba valor, lloraba un día completo y me paraba el otro día, vámonos. ¿Y si tu madre biológica fuera esa mujer que tú fuiste al principio de tu matrimonio todavía? Con miedo. Con mi papá. Bueno, puede ser una... Entonces, es que lo que te quiero decir sí es... te entiendo. O sea, estás juzgando, pero porque ya eres una supermujer en términos de saber el peso que tienes como persona. Pero, ¿y si tu mamá todavía está en esa fase que tú estuviste, en el que te veías incapaz Nunca lo había pensado. de hacer las cosas así? Nunca lo había pensado, digo, a lo mejor se puede decir que se encontró, o a lo mejor ella no tuvo la soporte, porque estamos hablando, yo tengo 44 años, tengo 44 años, hace 44 años, ¿Sabes? ¿cómo estaban? No eran las mismas oportunidades que ahorita yo, o no de género, ¿no? Simplemente a lo mejor pues, tenía 16 años, era más ignorante que yo. Y Patricia, te digo, o sea, es muy fácil juzgar desde un punto de una situación superada. Pero mucha gente estará diciendo, ¿pero cómo es que te quedaste ahí? Porque no ves salida. Y cuando la ves, entonces tú ya estás en otro lado. Pero la gran mayoría de las mujeres y muchas de las que nos están observando están todavía en aquella situación de tú recién parida de tu segundo hijo y sin verte capaz de salir adelante sola y pensar que solo tenías 50 pesos y que no tenías dinero y que no veías, no tenías las herramientas ni las posibilidades. Da el beneficio de la duda. Sí, creo que esa parte de mamá no está tan superada como deberíamos de decir, porque duele. Pero imagínate, entonces te estás poniendo en lugar de tus hijos también. Yo Fíjate, por eso. O sea, ¿puedes Sí. entender lo que sienten tus hijos? Claro. Por eso, que no quiere decir, es abre el corazón a que cada persona está en un momento de su vida y en un ciclo de su vida y de su crecimiento. Sí, y claro. pueden tener a lo mejor 70 años y tienen el miedo que tú tenías a los 30. No, por supuesto. ¿Y qué buen punto acaba de decir? Que yo siempre digo que cada día, todos los días aprendemos algo y gracias, te agradezco lo que acabas de decir, de que ponte en el lugar de a lo mejor yo resentida, dolida, y ellos, sí son historias distintas, pero al final hay un resentimiento y hay un dolor, hay una creencia, hay una historia y tú tienes loca. una cultura, una capacitación que a lo mejor tu mamá no tenía. Exacto. Entonces, si te pusieras en el mismo lugar que le pusieron a tu mamá, la probabilidad de que tú y yo, con los mismos recursos, hubiéramos hecho lo mismo que ella. Totalmente. La verdad, tienes mucha razón y sí me voy con algo en la cabeza. Piénsalo. Muy complicado, pero tienes mucha razón. Sí, por eso digo que todos tenemos nuestros monstruos, nuestras historias, nuestros dolores, unos no superados, unos más superados, unos menos dolorosos, unos más fuertes, pero creo que ahorita yo creo que en este momento de mi vida con Saja, con Colectivo Nacional de Mujeres, con Niños con Mapa, estamos logrando que lo poco o mucho que se pueda hacer, mejorar la infancia y hacer entender a la sociedad que así como también hay que proteger a un sector de mujeres que son víctimas, también hay que proteger a los niños y hombres también. A los hombres, porque los hombres en estos momentos ellos también son padres obstruidos. Fíjate, los psicólogos, cuando hablamos de violencia vicaria, está enfocado porque una cosa es la violencia vicaria, como lo definimos los psicólogos, y otra la violencia vicaria, como se define en la ley, ¿no? En la violencia vicaria, desde el punto de vista de la psicología, es hacer daño a otra persona a través de algo que esa persona quiere. O sea, si tu vecino lo único que tiene es un perro y dañas al perro, eso es violencia vicaria. Exacto. Si tu marido tiene unos hijos que ama, para hacerle daño a él, haces daño a tus hijos, eso es violencia vicaria. Pero legalmente, la ley de la violencia vicaria es solo en México y en otros países aplica a mujeres, que es cuando hacen daño
quieren hacer daño a una mujer a través de sus hijos, pero al final dañando a los más vulnerables, que son los hijos. ¿Y qué hace la violencia vicaria? Que pone primero a la mujer y después a los hijos, hasta en tercero, hasta los puedes comparar, como acabas de decir un ejemplo muy importante, del perrito, ¿no? Entonces, no, los niños son primero, nosotras como adultas vas, como a mí digo, vas mejorando, vas aprendiendo, pero estás demostrando esta violencia emocional, como puede ser el nombramiento de alienación parental, aunque en México hemos tenido algunos problemas, pero ya estamos trabajando en eso, se está trabajando en esa situación, demostrar que yo te puedo decir que una doctora en el tribunal determinó alienación parental severa al grado hasta de poderse desvivir. Así. Eso es lo que es la violencia emocional. Entonces, aquí es concientizar a la sociedad que lo más importante Claro. son los más vulnerables. es Patricia, muchísimas gracias. Sí hemos avanzado, queda mucho camino. Gracias, de verdad, Patricia. No, gracias a ti por darnos estos espacios y que se viralice y que hagamos notar que esta es una problemática mundial. Miles de niños destruidos. No permitamos que los niños estén destruidos. Y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.